Vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer una reflexión que creo que es muy importante, y más cuando hablamos de personas que nos dedicamos en cuerpo y mente a cuidar a un ser querido. A veces el resentimiento, el no saber quizás, o el no tener herramientas quizás para perdonar, crean ustedes que nos va a dificultar muchísimo más el trabajo de cuidar. Las emociones son muy importantes, pero muy importantes en nuestras vidas, y son muy importantes que aprendamos a manejarlas. A veces yo he tenido muchos contactos con familias, con cuidadoras que han venido aquí a la consulta y te explican lo difícil que ha sido para ellas quizás cuidar de un papá o de una mamá que a lo mejor ha sido en su vida una persona muy dominante. Quizás ha sido una mamá que, por el egoísmo también a veces que las mamás, sin darse cuenta, ¿no?, tienen. A veces también ese egoísmo porque se van haciendo mayores y tienen muchísimo miedo. Tienen mucho miedo la gente mayor también a la vejez, a la soledad, a la enfermedad. Pues sin darse cuenta quizás esos papás o esas mamás pues han hecho un daño sin querer. Y como les estoy diciendo, el no aplicar el perdón nos va a traer unas consecuencias graves en nuestras vidas. Debemos de aprender también a cicatrizar. Cuando cicatrizamos episodios de nuestras vidas, cuando cicatrizamos experiencias dolorosas, crean que se está cicatrizando usted misma. Le está dando el adiós a esos malos recuerdos, a esos malos pensamientos, a esos malos sentimientos que hemos experimentado, que hemos tenido, sin buscarlos quizás, ¿no? Pero les estamos abriendo la puerta para que se vayan, y abrimos la ventana para que realmente llegue la paz a nuestra vida. Es muy importante que tengamos una paz mental y también una paz espiritual cuando estamos cuidando quizás de un papá, de una mamá que quizás pues nos aportó muchos más problemas quizás que alegrías en nuestras vidas. Les quería leer de un señor de Estados Unidos que yo ya hace años empecé a leerlo. Él se llama Joel Osteen. Es un pastor espiritual, pero que te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Hay un libro de él que se llama Mejore su vida ya. Este libro, Mejore su vida ya. Este libro fue número 1 en las listas del bestseller en el New York Times, así salía, ¿no? Es un libro, la verdad, que lo puedes leer infinidad de veces a lo largo de tu vida, porque de cada capítulo vas a sacar conclusiones y vas a sacar fuerzas. Hay un capítulo en este libro, en el capítulo número 18, que se titula No permita que la amargura eche raíces en su corazón. Se los voy a leer porque en un momento determinado yo también tuve que hacer esta lección. Porque no podemos dejar que la amargura, la rabia, la ira, por lo que quizás alguien muy cercano a nosotros, quizás un mismo familiar, quizás un propio hermano, nos haya hecho en nuestras vidas. Debemos de aprender a ese perdonar, porque como les estaba diciendo, cuando perdonamos nos liberamos. A fin de cuentas, lo que le estamos dando también es la calma espiritual a esa persona que fue la que nos falló o la que nos llegó a herir. Así que les voy a leer para que ustedes también saquen sus propias reflexiones, y espero que les sirva muchísimo este capítulo, porque como les digo, sé que a veces no es fácil. A veces los cuidadores se preguntan, yo porque tengo que cuidar de un papá o de una mamá que me ha hecho la vida muy difícil, que quizás ha destrozado relaciones mías, que quizás inclusive a lo mejor son papás que a lo mejor pues no tienen ni tan siquiera una pensión y los tienes que alimentar tú y tienes que correr tú con todos los gastos. Me gustaría que prestaran atención. Dice así: a todos nos pasan cosas malas e injustas. Es la ley, es ley de vida. Cuando nos hieren, podemos escoger seguir heridos y amargados o seguir adelante y tener confianza. En alguna parte he oído que el 70% de la gente hoy en día está enfadada por algo. Imagínese, 7 de cada 10 personas con las que se cruce hoy van a estar enfadadas. Y eso sin contar con las que se cruce en la autopista. La gente que guarda rabia en su corazón no lo sabe,
pero lo que hace es envenenar su vida. Piense, envenenar su vida. Piense en eso. Al no perdonar, no es al otro al que fastidiamos, ni a la empresa que nos perjudicó, ni a Dios. Solo nos perjudicamos a nosotros mismos. Si quiere mejorar su vida, debe ser rápido en perdonar. Deje pasar las penas y dolores del pasado. No permita que la amargura eche raíces en su corazón. A lo mejor tuvo una mala experiencia cuando era joven, alguien lo trató mal o se aprovechó de usted. A lo mejor alguien le robó a propósito un ascenso o incluso mintió sobre usted. A lo mejor un buen amigo lo traicionó y usted tiene una buena razón para estar enfadado y amargado. Por su salud emocional y espiritual, tiene que dejarlo pasar. No nos hace bien odiar a nadie, ni tiene sentido estar enfadado por lo que alguien nos ha hecho, ya que no se puede hacer nada por cambiar el pasado. Pero sí que puede hacer algo por el futuro, puede perdonar y empezar a confiar en Dios para que le compense. Las Escrituras dicen: asegúrate de que ninguna raíz de amargura arraigue y cause problemas y contamine a muchos. Dese cuenta de que se describe la amargura como una raíz. Piénselo, las raíces no se ven ya que están bajo la tierra. Sin embargo, sí que puede estar seguro de esto: una raíz amarga produce fruta amarga. Si dentro guardamos amargura, esta afectará cada parte de nuestras vidas. Muchas personas intentan enterrar el dolor y la pena en el fondo de sus corazones o en sus mentes subconscientes. Guardan resentimiento y no perdonan, y sin embargo no dejan de preguntarse por qué no pueden vivir en la victoria, por qué no se llevan bien con los demás, por qué no consiguen ser felices. No se dan cuenta, pero es debido al veneno que anida en sus corazones. La Biblia dice que del corazón fluyen los asuntos de la vida. En otras palabras, si tenemos amargura dentro, esta acabará por contaminar todo lo que venga de nosotros, nuestras personalidades y actitudes y el modo en el que tratamos a la gente. Mucha gente intenta mejorar su vida corrigiendo los frutos externos. Intentan corregir sus malos hábitos, actitudes, su mal humor o sus personalidades amargas y ácidas. Se ocupan de los frutos externos de su vida intentando cambiarlos, lo que es noble, pero la verdad es que hasta que no vayan a la raíz no van a poder mejorar los frutos, porque mientras esa raíz amarga esté creciendo en el interior, el problema continuará mostrándose y apareciendo, aunque sea de vez en cuando. Puede que pueda controlar su comportamiento por un tiempo o mantener una buena actitud durante unos días, pero ¿nunca se ha preguntado por qué no puede ser del todo libre? ¿Por qué no puede dejar ese hábito destructivo? Tiene que ir más allá y descubrir el porqué de su ira, el porqué de ser siempre tan negativo. Si se fija y llega a la raíz de la cuestión, entonces podrá enfrentarse al problema, superarlo y empezar de veras a cambiar. Me acuerdo de una chica joven que fue a pedirle a mi padre ayuda espiritual. Se había casado y durante muchos años no fue capaz de tener una relación normal con su marido. Por lo que fuera, no podía entregarse a él por completo. Lo quería mucho, pero no podía soportar que se le acercase ni la idea de tener una relación íntima con él. Como puede imaginar, este problema estaba acabando con su relación. Intentó cambiar, pero no pudo. Le preguntó al Señor qué pasaba con ella. ¿Por qué actuó de esta forma? ¿Por qué actúo de esta forma, Señor? ¿No puedo ser una esposa normal? Una noche tuvo un sueño que le recordó algo que le había sucedido cuando era pequeña. En el sueño se veía nadando en un lago cuando era violada por varios chicos. Tenía tanta rabia y sentía tanto odio hacia esos chicos que empezó a gritar: ¡Oh, os odio! ¡Os odio! Jamás dejaré que otro hombre me ponga las manos encima.
Cuando despertó, se dio cuenta de que todo aquel odio y rabia aún estaban con ella. Estaban enterrados en lo más profundo de su ser y estaban afectando su relación con su marido muchos años después. Se dio cuenta de que no iba a ser fácil, pero que iba a tener que luchar contra eso o nunca sería capaz de tener una relación sana con su marido. Decidió entonces expulsar toda esa rabia y odio que sentía. Dijo: Dios, tú sabes que eso no estuvo bien. Sabes lo que me hicieron, pero no voy a seguir guardándolo más tiempo en mi interior. No voy a dejar que este veneno del pasado envenene mi presente ni mi futuro. Dios, les perdono. Es interesante que a partir de aquel momento pudo tener una relación sana con su marido. No pudo arreglar los frutos, tuvo que podar la raíz. Y una vez que se deshizo de ella, entonces fue capaz de enfrentarse a su pasado. Naturalmente no es necesario que vuelva atrás y que reviva todo lo negativo que le ha pasado, ni que se acuerde de todo lo malo que le ha sucedido. En absoluto. Sin embargo, debe examinar su corazón y asegurarse de que no guarda en él ni rabia ni nada que no haya perdonado. Si existen áreas en su vida en las que continuamente se ve obligado a luchar, en las que intenta cambiar pero se ve incapaz de hacerlo, entonces tiene que preguntarle a Dios qué es lo que le impide ser libre. Pregúntele a Dios si hay raíces en usted que necesitan ser arrancadas. Si Él le muestra algo, sea rápido a la hora de solucionarlo. No deje que el veneno del pasado continúe contaminando su vida. Hace años se produjo una gran epidemia en una pequeña aldea de África. Niños adultos estaban enfermos y vomitaban. Antes de que pasaran unas pocas semanas, la enfermedad se extinguió y la gente empezó a morir. Se corrió la voz y las noticias de la enfermedad llegaron hasta la ciudad principal de la zona, de donde mandaron expertos para averiguar lo que estaba pasando. Enseguida descubrieron que la causa era que el agua estaba contaminada. El suministro de agua de la aldea procedía de un arroyo de montaña que a su vez era alimentado por un manantial, por lo que los expertos decidieron aventurarse arroyo arriba para ver cuál era la causa de la contaminación. Viajaron durante días hasta que finalmente llegaron a su nacimiento. No encontraron nada en la superficie, así que, desorientados, decidieron mandar a varios buceadores para que buscasen el nacimiento real del arroyo bajo el agua. Lo que descubrieron impactó a los expertos. Una cerda y sus cochinos estaban taponando la entrada del arroyo. Era evidente que se habían caído, se habían ahogado y de alguna forma se habían atascado allí. Toda el agua pura y cristalina del arroyo se contaminaba al pasar por sus cuerpos en descomposición. Quitaron los cuerpos y el agua continuó a fluir pura y limpia de nuevo. Algo parecido pasa en nuestras vidas. A todos nos pasan cosas malas. Ya haya sido la semana pasada, el mes pasado o hace 10 años, siempre hay alguien que nos hace daño y a veces, en vez de olvidarnos de ello y dejarlo pasar, le damos vueltas. No olvidamos, y exactamente como ocurría con los cerditos, ello envenena nuestra agua limpia, la contamina. Contamina toda nuestra vida, la amargura se ha enraizado. Y lo que es peor, después de un tiempo acabamos por aceptarlo. Le hacemos sitio en nuestro corazón y aprendemos a convivir con ello. Tengo mal humor. Es mi forma de ser, mi personalidad. Paso el día así, siempre amargado. Con el debido respeto, esa no es su forma de ser. Necesita extraer el veneno que emponzoña su vida. Fue creado para ser agua limpia y pura. Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Quiere que usted sea feliz, que tenga salud y que se sienta realizado. Quiere que disfrute al máximo de su vida y no que se sienta resentido y amargado, contaminado y podrido, y contaminando y pudriendo a todos aquellos con los que se relaciona. Imagínese como un arroyo limpio y cristalino. No importa la contaminación que lo inunde, ni el lodo que lo ensucie, o lo turbio que se vea en su vida actual. Si empieza a perdonar a los que le han ofendido, y deja que sus penas y sus resentimientos le abandonen, entonces ya no sentirá amargura,
y volverá a sentir en usted mismo el agua limpia, cristalina. Sentirá la alegría, la paz y la libertad que Dios siempre ha querido que sienta. Quizás sea este el motivo por el que David dijo: busca mi corazón, Señor, y señálame en él cada motivo que te haga sentir tristeza. Tenemos que buscar en nuestros corazones y asegurarnos de que no hemos dejado ninguna semilla de amargura echar raíces en ellos. Puede que lo que contamine su arroyo no sea algo grande. A lo mejor su pareja no pasa tanto tiempo con usted como a usted le gustaría y no puede evitar sentir hacia él o ella cierto resentimiento, de forma que lo trata de una forma brusca, seca, sarcástica, críptica o antipática. De una forma consciente, se está volviendo una persona difícil a la hora de convivir. Tenga cuidado porque esa raíz de amargura está contaminando su vida. Mantenga limpio el arroyo y no deje que su corazón se contamine. La Biblia nos habla de que seamos rápidos en perdonar, ya que cuanto más tardemos, más difícil será. Cuanto más nos apeguemos al resentimiento, más raíces echará en nosotros la amargura. A veces, en vez de perdonar rápido y dejar que se vayan las penas y dolores del pasado, los enterramos muy hondo en nuestros corazones y en nuestras mentes. No queremos hablar sobre ello ni pensar en ello. Queremos ignorarlo con la esperanza de que acabe por desaparecer. Pero no lo hará, como los cerdos del ejemplo. Un día, esa contaminación surgirá de nuevo en su vida y será un desastre, será incluso más dolorosa. Y si se niega a ocuparse de ella, esa amargura puede llegar a matarle. Hace varias décadas, varias empresas americanas, con la autorización del gobierno de los Estados Unidos, enterraron bajo tierra residuos tóxicos. Llenaron grandes contenedores con desechos químicos y otros productos peligrosos para la salud. Los sellaron y los enterraron a gran profundidad. Pensaron que habían acabado con ellos y, sin embargo, al poco tiempo, los contenedores empezaron a sufrir pérdidas y la basura tóxica empezó a filtrarse a la superficie, causando un montón de problemas. En varios lugares exterminó la vegetación y contaminó las reservas de agua. La población tuvo que escapar. En otra localidad situada cerca de las cataratas del Niágara, llamada Love Canal, un número poco usual de personas murió de cáncer y otras enfermedades degenerativas. Aún hoy en día existen varios lugares en los que se lucha contra los efectos de los enterramientos de basura tóxica. ¿Qué pasó? Pues que quisieron enterrar algo demasiado dañino, algo que no podía ser enterrado. Pensaron que enterrándolo se desharían de ello, pero no se dieron cuenta del grado de toxicidad de los materiales, que incluso eran demasiado tóxicos para sus contenedores. Nunca se les ocurrió que un día estos desechos aflorarían y que tendrían que volver a eliminarlos, solo que esta vez estarían dispersos y serían mucho más difíciles de destruir. Si los hubieran hecho bien la primera vez, nunca habrían llegado a tener ese problema. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando alguien nos hiere o nos hace algún mal, en vez de dejarlo pasar y confiar en que el Señor nos hará justicia, lo enterramos bien dentro de nosotros. Intentamos llenar hasta arriba nuestros contenedores a prueba de fuga, de cosas como no perdón, resentimiento, rabia y otras actitudes negativas. Los sellamos con cuidado, los apartamos del medio y decimos: Dios, no voy a tener que ocuparme más de esas cosas, me he deshecho de ellas de una vez por todas. Sin embargo, igual que los desechos tóxicos, afloraron a la superficie. Un día las cosas que ha almacenado en su subconsciente o enterrado en lo más profundo de su corazón saldrán de nuevo a la superficie para contaminar su vida. No podemos suponer que es posible vivir con veneno dentro y esperar que nunca nos dañe. Admítalo, no es usted lo bastante fuerte como para contener todo eso dentro de usted. Necesita la ayuda de alguien más grande y fuerte. Por eso es mejor que le entregue a Dios toda su rabia y resentimiento. El perdón es la clave para librarse de esta amargura tóxica. Perdona a la gente que lo ha herido, al jefe que fue injusto con usted, al amigo que lo ha traicionado, al padre que lo trató mal de pequeño o a la madre. Deshágase de todo el veneno, no deje que la raíz de la amargura se entierre más y continúe contaminando su vida. ¿Cómo se nos muestra esta basura en nuestra vida diaria? Para unos en forma de ira,
para otros en depresión, para otros de baja autoestima. Puede mostrarse de formas muy distintas, haciéndonos daño incluso antes de que nos demos cuenta de que está ahí. El famoso boxeador James Leaks Wood, Toney, era conocido por su agresividad en el ring. Peleaba como un poseso. Tenía un puño poderoso que durante muchos años le hizo ser el campeón del mundo de pesos medios. Una noche, tras una de sus victorias, un periodista le preguntó: «James, ¿qué te hace ser el mejor? ¿Cómo te las arreglas para pelear con tanta garra y pasión en el ring?» El periodista estaba a la espera de una respuesta típica del estilo de: «Bueno, sabes, es que soy muy competitivo» o «me encanta boxear». Sin embargo, no fue eso lo que dijo. El boxeador le preguntó si realmente quería oír la respuesta y luego prosiguió diciendo: «Lo hago porque mi padre me abandonó de niño. Nos dejó solos a mí, a mis hermanos y a mi hermana, sin padre, para que nos criase mi madre y nosotros por nuestra propia cuenta. Ahora, cada vez que entro en el ring, veo la cara de mi padre en mi oponente y le odio tanto que simplemente exploto». Toney se dejaba llevar por su odio. Había permitido que esa raíz de amargura se enterrase en él y estaba envenenando y contaminando su vida. Sí, tenía el aplauso del público, el clamor del mundo deportivo, pero en su interior era muy infeliz. Puede que tenga la victoria en sus manos por fuera, pero si tiene dentro de sí amargura, ésta estropeará y eclipsará todas sus victorias. Primero debe ocuparse de su interior. Debe llegar a la raíz del problema para ser feliz. Solo después podrá ser capaz de sentir una victoria verdadera y sin manchas en su vida. Puede que esté pensando: «Joel, no puedo hacerlo, es muy duro, no puedo perdonarles porque me han hecho mucho daño». Espere un momento. No perdona por el bien de ellos, sino por el suyo propio. Perdona para que el veneno no siga contaminando tu vida. Si alguien lo ha herido de veras, no permita que lo repita no perdonándoselo. No les hace daño a ellos, únicamente a usted mismo. Recuerdo un episodio de cuando yo era pequeño, una vez que mi padre y yo íbamos a almorzar con un señor. Conducía él y nos dimos cuenta de que no cogía el camino más corto al restaurante. Mi padre, inocentemente, le dijo: «Hay un atajo», pero él le contestó: «No, no vamos por ahí. Hace unos años una persona que vive en esa calle hizo daño a mi familia y desde entonces ninguno de nosotros ha vuelto a pasar por ella». Yo no dije nada, pero incluso teniendo 10 años como tenía, quise preguntarle: ¿cree usted que le está haciendo algo a ese hombre por no pasar por ahí? ¿De verdad cree que está siempre en la ventana deprimido porque no pasa ante su casa? ¿A quién queremos engañar? Cuando mantenemos el veneno del pasado dentro de nosotros, somos nosotros mismos los únicos perjudicados. No le hacemos daño a nadie más. Hay que perdonar para ser libres. Perdone para sentirse por fin realizado. Hace poco vi un programa en la tele sobre Rudy Torjanovic, el antiguo entrenador del equipo de béisbol de los Houston Rockets. El programa contaba un hecho ocurrido en el año 1973, cuando un robusto Rudy de 25 años jugaba en el equipo. Una vez, durante un partido, estalló una pelea en el centro del campo y Rudy corrió para separar a los que se peleaban. Ocurrió, sin embargo, que uno de los bateadores, sin mirar, le dio un fuerte golpe en la cara con el bate cuando llegó. Se le llamó el golpe que se oyó en todo el mundo. Le fracturó el cráneo, le rompió la nariz y los huesos de las mejillas y por poco le mata. Pasó muchos meses en el hospital, pero finalmente se recuperó. Un día, tras su recuperación, un periodista le preguntó si había perdonado a quien le había hecho aquello. Sin dudarlo, él respondió que naturalmente que sí, que estaba todo olvidado. El periodista sacudió perplejo la cabeza e insistió: «Venga, Rudy, pero si casi te mata. Te ha destrozado la cara, te ha robado parte de tu carrera. ¿No vas a decirme que no le guardas ningún rencor o ninguna rabia?» Rudy sonrió y le contestó: «No, de verdad, nada en absoluto». El periodista le miró incrédulo y le preguntó: «¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño?» Rudy contestó: «Comprendí que si quería seguir con mi vida tenía que olvidarme de esto. No lo he hecho por él, lo he hecho por mí para poder ser libre.
Ese sí que es un buen consejo. Hay que perdonar para ser libre, para ser feliz, para escapar de la esclavitud que supone no perdonar. Tenemos que recordar que al perdonar no lo hacemos por el otro, sino por nuestro propio bien. Cuando vivimos sin perdonar y guardamos rencor en nuestro corazón, lo único que hacemos es crear muros de separación. Pensamos que nos protegemos a nosotros mismos, pero no es así. Lo único que hacemos es echar a otros en nuestras vidas. Nos aislamos, estamos cada vez más solos y recluidos por nuestra propia amargura. Los muros no solo evitan que nadie entre, tampoco nos dejan salir a nosotros. ¿Se da cuenta de que esos muros también evitan que las bendiciones del Señor lleguen a su vida? Pueden parar el cauce del favor divino. Los muros construidos al no perdonar pueden evitar que se oigan sus plegarias y evitar que se cumplan sus sueños. Por eso debe derribar esos muros. Debe perdonar a quienes le hayan hecho mal para escapar de esa prisión. No será libre hasta que lo haga. Olvídese de las ofensas que le hayan hecho. Deshágase de la amargura. Esa es la única forma de ser libre de verdad. Se asombrará de lo que puede pasar en su vida en cuanto deje escapar todo ese veneno. Cuando era pequeño, había un pastor en nuestra iglesia que antes había sido metodista. Tenía las manos tan afectadas por la artritis que casi no podía servirse de ellas. Parecía que se le hubieran secado de tan deformadas como las tenía. No podía abrir un coche, ni dar la mano, ni nada de eso. Tenía las manos así desde que yo lo conocía. Sin embargo, un día vino y se las enseñó a mi padre. Estaban totalmente normales. Podía moverlas como cualquiera de nosotros. Era como si fuesen unas manos nuevas. Mi padre estaba sorprendido y a la vez muy feliz por él y le preguntó qué había pasado. Es una historia interesante, dijo el ministro. Hace unos meses estuviste hablando del no perdonar y de cómo impide que la bendición de Dios actúe en nuestra vida y de cómo no deja que se escuchen nuestras plegarias. Al escucharte, comencé a pedirle al Señor que me mostrara si yo tenía en mi vida algún resquicio de algo que no hubiera perdonado o de resentimiento. Y Dios me contestó. Me mostró varias situaciones a lo largo de los años en las que alguien me había herido o dañado. Ni siquiera era consciente de ello, pero aún había rabia y resentimiento en mi corazón hacia esas personas. Lo raro es que ni me había dado cuenta antes. Sin embargo, nada más apercibirme, tomé la decisión de perdonarlos a todos y de olvidarme de aquellos asuntos. Entonces pasó algo muy raro. Mis dedos empezaron a estirarse uno por uno. Tras una semana, este dedo estaba curado. A la semana siguiente, este otro. Mientras, yo seguía buscando en mi corazón para eliminar de él la rabia y el resentimiento. Dios me curó por completo. Mírame las manos. Están curadas. También usted se asombrará con las cosas que empezarán a suceder en su vida cuando se deshaga de la amargura y el resentimiento. ¿Quién sabe? A lo mejor, como el ministro metodista, puede que experimente una curación física o psicológica al buscar en su corazón y estar dispuesto a perdonar. Puede que sienta el favor de Dios de una forma nueva. Puede que sus plegarias sean escuchadas más rápidamente al irse separando del pasado y al deshacerse de todo ese veneno que ahora alberga. Cuando en 1981 mi madre descubrió que tenía cáncer, una de las primeras cosas que hizo fue asegurarse de que no guardaba ninguna ofensa sin perdonar en el corazón. Se sentó a escribir a sus amigos y familiares pidiéndonos a todos que la perdonásemos si alguna vez nos había hecho algo malo. Quería asegurarse de que su corazón estaba puro, de que nada que hubiera podido hacer interferiría en el poder curativo del Señor en ella. Puede que se encuentre en una encrucijada en su vida usted. Puede ser que tenga asuntos pendientes que deba arreglar o gente que tenga que olvidar. Una de dos, o ignora lo que ahora ya sabe que es verdad y continúa enterrando esa amargura en su vida, empujándola cada vez más abajo y permitiendo que contamine su vida y la de los que le rodean, u opta por tomar una decisión mejor y la deja salir a la superficie, pidiéndole a Dios que le ayude a perdonar del todo y a olvidarse de las ofensas pasadas. Pero Joel, oigo que me dice, ¿no sabes lo que me han hecho? Pues no, es verdad, no lo sé, pero sé que debe pasarle el asunto a Dios
y Él le compensará por ello. Él convertirá en bienes los males y traerá justicia a su vida. No sea cabezota ni obstinado, ni se permita el perderse lo mejor del Señor. Esté dispuesto a cambiar. Una vez oí la historia de un capitán de barco que estaba navegando en una noche oscura como la boca de un lobo. De repente vio delante de él una luz muy brillante y supo que estaban a punto de chocar contra ella. Corrió hacia la radio y envió un mensaje urgente solicitando un cambio de rumbo de 10 grados al este. Pocos segundos después recibió la respuesta: no podemos, cambie su rumbo 10 grados al oeste. El capitán se puso nervioso y envió otro mensaje: soy el capitán de este barco y le solicito un cambio de rumbo de 10 grados al este. La respuesta fue: yo soy marinero de segunda, nada que hacer, cambie su rumbo. El capitán ya estaba furioso y envió un mensaje final: somos un barco de guerra y no vamos a variar nuestro rumbo. La respuesta fue: está usted hablando con el farero, usted verá lo que hace, señor. A veces somos tan cabezotas como aquel capitán, pensamos los motivos por los que no vamos a cambiar. Me hicieron mucho daño, no voy a perdonarles. Considere lo aquí leído como un faro particular, llevando la verdad a su vida, diciéndole que tiene que cambiar de rumbo. El perdón es una elección, no es una opción. Jesús lo explicó así: si no perdonas a los demás, entonces el Padre en el cielo no te va a perdonar a ti. Si se obstina en no perdonar, está abocado a tener más problemas. Se dirige hacia un camino destructivo. Dios le está diciendo que cambie de rumbo. Si quiere ser feliz, si quiere ser libre, deshágase de esa basura en su vida. Deje de agarrarse a ella, déjela marchar. No deje que la raíz de la amargura continúe envenenando su vida. Siga su corazón. Cuando Dios le muestre asuntos de su vida, sea rápido en solucionarlos. Mantenga puro el arroyo. Amigo, si cumple con su parte y aleja el veneno de su vida, verá el favor y la bendición del Señor de una manera nueva. ¿Quiere que Dios traiga justicia a su vida? ¿Le gustaría que le fuera devuelto todo lo que le fue arrebatado? Entonces aprenda a perdonar por usted mismo. Les recomiendo este libro, como les digo. Es un libro que yo he leído tantísimas veces. He leído, releído. Siempre te llena el alma. Así que, mi gente, les quería leer todo este capítulo, que sé que ha sido un poquitín larguito, pero solamente para decirles que a estos cuidadores o personas que nos toca o les ha tocado quizás cuidar del papá o de la mamá, que quizás no haya sido la mejor persona, quizás el mejor modelo de familia, quizás, como yo les decía, por egoísmos también les haya traído problemas a sus propias vidas. Sin embargo, si aprenden a olvidar ese pasado, si aprenden a olvidar ese pasado, esos defectos, esos daños, al final quien sale ganando es usted, porque usted es el que se va a liberar y va a salir de esa cárcel. Mi gente, espero que lo puedan aplicar bien también a sus vidas, que les haga reflexionar. Y como siempre, gracias por escuchar. Si les gusta este canal, como siempre, suscríbanse, compártanlo, es gratis, no hay que pagar nada. Compartan este canal, habrá mucha gente que les hará bien. Y sobre todo, reflexionen en lo aquí hablado. Cuando perdonamos, no les hace usted un favor a quien le hizo el daño, se está haciendo el favor a usted mismo. Cuando perdonas, eres libre. Nos vemos, gente.